estar juntas en este tiempo para este tema tan lindo, ¿no? Mujeres cerca de Jesús. ¿Qué tema? Qué tema precioso y qué lindo es ver que hubo muchas mujeres que estuvieron cerca de Jesús. Eh, Mujeres y Jesús, cerca del Maestro. Mujeres que anduvieron con el Señor, que sirvieron al Señor, que siguieron al Señor. Mujeres a las que el Señor hizo visibles, porque en esos tiempos sabemos muy bien que a las mujeres no se las tomaba muy en serio. Realmente la mujer estaba para criar a sus hijos, para atender el hogar. Sin embargo, el Señor tuvo un trato tan especial con todas las mujeres con las que estuvo, y sin quebrantar ninguna ley, Él les mostró cuánto valía la mujer, ¿no? Y realmente qué lugar importante tenía la mujer en la sociedad, con sus hijos, como mamás, como esposas. Aunque no la valoraban a la mujer, Él sí, siempre las valoró y hoy también nos valora y mucho. Yo pensaba, es como que él se elevó un poco de condición, ¿no? Y obviamente que esto no agradaba a muchos hombres, pero la realidad es que el Señor Jesús fue un maestro amable, amoroso, tierno, misericordioso. Nunca despreció a ninguna mujer de ninguna condición y por ninguna condición que fuera. Vamos a hacer una sencilla introducción porque yo sé que ustedes el tema que tienen, lo que viene más adelante es diferentes mujeres, ¿no? ¿Qué sirvieron? ¿Qué siguieron? O sea que no voy a espolear nada de todo lo que ustedes van a hablar después, pero vamos a hacer una sencilla introducción al tema que ustedes van a ver más adelante. Y quiero comenzar con una mujer muy especial. Para mí es muy especial. Hay una mujer que estuvo tan cerca de Jesús como nadie, excepto María, que era su mamá y lo tenía en el vientre, ¿no? Esta mujer lo sintió y experimentó su presencia, ¿no? Obviamente estamos hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Recordamos algo de ella? Se nos dice en Lucas 1:6 que era una mujer justa e irreprensible. Me encanta esta palabra, ¿no? Irreprensible. Quiere decir que no había nada reprochable en ella. Irreprensible. ¿Quién pudiera que dijeran de nosotras que somos irreprensibles, que no hay nada reprochable en nosotras, ¿no? Y no es que nos dice que era irreprensible ahora, que era grande, que era de edad avanzada, sino que nos dice que ellos andaban, ella con Zacarías, su esposo, andaban justa, piadosa, irreprensiblemente en todos los mandamientos del Señor, ¿no? Era una mujer obediente y con una gran fe y que a pesar de su edad avanzada, como leemos en la escritura, y su esterilidad, ella tuvo una gran bendición, que fue tener a Juan el Bautista. Y en este hijo, se estaba cumpliendo una misión especial en el plan de Dios. Con el nacimiento de Juan el Bautista, se estaba cumpliendo una misión especial en el plan de Dios. Podemos pensar que la influencia en Juan la vemos en la fe y la obediencia que ella debe haber transmitido a su hijo. Su hijo que ya iba a reconocer desde el vientre de su mamá, en el vientre de María, a Jesús, al Señor, al Salvador. En Lucas 1:41 leemos, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura, o sea, Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El bebé, Juan, saltó. Y esto lo podemos interpretar como una reacción de alegría, de un reconocimiento ante quien estaba en el otro vientre, en el vientre de María, ¿no? Juan, aún estando en el vientre de su mamá, de Elizabeth, parece que siente esa presencia de alguien tan especial y salta, habrá pateado, como decimos nosotras cuando a veces, cuando hemos estado embarazadas, que sentimos a nuestros hijos que nos patean, ¿no? Y reconociendo aún así que el ser que estaba en el otro vientre sería alguien muy especial,
sería su Señor, sería el Mesías. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto significa que ella recibió en ese momento una revelación divina, ¿no? Y comprendió la importancia de María y del bebé que María llevaba en su vientre. Elizabeth reconoce a Jesús en sus, como su Señor y a María como la madre de su Señor, ¿no? Porque ella lo dice bien, ¿qué es esto de que la madre de mi Señor? Está claro que María reconoce que es el Señor. Ahora, cuando nos habla de que está llena del Espíritu Santo, que fue llena del Espíritu Santo, esto no necesariamente quiere decir que ella recibió el Espíritu Santo de forma permanente. No, eso no quiere decir, sino que fue solo una revelación que Dios quiso darle en ese momento especial, para que ella pudiera comprender y proclamar, ¿no?, la bendición de María y su hijo. Y puede decir en el versículo 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y a mí me gusta mucho esto de bendita tú entre. No dice bendita tú sobre todas las mujeres, es entre todas las mujeres. Por más que quieran algunas personas poner a María allá arriba, sabemos que María es una como nosotras. Es bendita tú entre las mujeres. Fue escogida, fue elegida para semejante misión preciosa, ser el vientre que trajera al Salvador a este mundo, pero no es más que nadie, sino que es entre las mujeres, y queda bien, bien clarito acá, ¿no? Y es hermoso todo esto, porque fue simplemente un saludo, imagínense, hola Elizabeth, hola María, y de pronto Juan empieza a saltar de alegría en el vientre, y ahí está todo, ¿no? Un saludo de María y el resto lo hizo Dios, dándole esa revelación preciosa a María. Perdón. Elizabeth estuvo tan cerca de Jesús aún sin haberlo visto. Qué hermoso pensar en esto, ¿no? Si miramos un poco la vida en la Biblia, no nos da mucho, no nos dice mucho. Tenemos 2 o 3 versículos sobre Elizabeth, realmente. No hay demasiada información con la cual podamos extraer como para preparar y decir tantas cosas, pero en lo poquito que tenemos podemos ver unas cuantas virtudes que tenía esta mujer. Y qué bueno sería que pudiéramos imitar alguna de estas virtudes, ¿no? Se nos dice que era una mujer justa, que hacía justicia, ¿no? Y que andaba en los mandamientos de Dios. Y esto nos habla de obediencia. No, como decía hoy, no andaba ahora que ya era de edad avanzada, sino que dice que siempre ellos, ambos eran justos delante de Dios, dice en Lucas 1:5, y eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, desde jóvenes. Aún ella no sabía que no iba a poder ser mamá. Sin embargo, andaban, nos hace ver que fue desde siempre esta misma actitud que ellos mantuvieron, tanto Zacarías como María, ¿no? La obediencia. Nos habla de su fidelidad. Ella mantuvo estas virtudes y su fe intacta, aún en medio de la desilusión de no poder ser mamá. Nosotras sabemos que para las mujeres hebreas, para las mujeres judías, era una afrenta muy grande no poder darles hijos a sus esposos. Era como que no eran mujeres completas y les faltaba un hijo. Lo vemos en muchos otros ejemplos en la escritura. Y ella también, a pesar de eso, a pesar de no poder tener hijos, ella mantuvo esa fidelidad, ¿no? Pero ella dio a luz a Juan, quien prepararía el camino, iría abriendo el camino al Señor Jesús. La fe y la obediencia de Elizabeth, maravillosa, que ella vivió como mujer estéril, ¿no? En todo ese tiempo, porque nos dice edad avanzada, en todo ese tiempo formó en ella una mujer fuerte, y esto ella se lo debe haber transmitido a Juan, forjando en Juan todo el espíritu que nosotros leemos de Juan el Bautista. De él sí tenemos varias cosas en la escritura,
y también forjándolo como profeta, porque él era un profeta de Dios. Y allí estaría Elizabeth con toda esta fortaleza que adquirió en la espera quizás que no habría resultado, pero ella se mantuvo firme, fiel, obediente, a pesar de puntitos suspensivos. Cada una podríamos poner en nuestras situaciones, en lo que estamos viviendo, en lo que nos toca pasar en este día, en este tiempo, permanecer fieles y obedientes, andando en los caminos del Señor a pesar de. ¿Mm? Pienso en Elizabeth orando por un hijo, ¿no? A lo largo, desde que se casó con el sacerdote Zacarías, ella oraría por un hijo, pero no me la imagino orando con tristeza. La verdad que no me la imagino, sino que me la imagino orando con mucha fortaleza, aceptando la voluntad de Dios, aprendiendo a esperar, cosa que yo no sé vos, pero a mí me cuesta mucho estar en la sala de espera de Dios. A ustedes capaz que no, pero su fe era potente. Dice que ella era de edad avanzada. Estuve leyendo que aproximadamente en esa época una mujer de edad avanzada tendría entre 50 y 60 años. Es lo que podemos imaginar que Elizabeth podría llegar a tener. Para esa época ya eran consideradas de edad avanzada. Imagínense, yo con 74 soy Ana la profetisa, pero bueno, allí con 60 años ya eran de edad avanzada. Esa espera que mantuvo Elizabeth firme, fiel, al lado de su compañero, al lado de su esposo, ¿no? Creó en ella una mujer con una gran resistencia y fe. ¿Y cómo nos enseña esto, no, verdad? A poder enfrentar las adversidades o las situaciones que Dios permite en nuestras vidas con fe, resistiendo, porque sabemos que la palabra nos enseña que hay días malos y tenemos que resistir. No es fácil, no es fácil. Hoy yo mismo decía, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué? Y te preguntás, y hay un montón de cosas que no entendemos, y a veces uno quiere mirar para atrás y decir, pero a ver, voy a ir 4, 5, 6 meses, un año, ¿qué hice mal? A ver, ¿será una disciplina? ¿Será que estoy pasando me está probando el Señor? Y nos preguntamos, porque cuando la prueba se estira por meses y meses, o tu fe te fortalece o te venís hacia abajo, te vas desanimando, vas decayendo, va perdiendo potencia tu fe. Pero en Elizabeth fue todo lo contrario. Ella se mantuvo intacta desde joven hasta ahora que era avanzada en edad. Ella, puedo decir que amaba a Dios por sobre todas las cosas y cuántas veces habrá dicho, como tú quieras, Señor, a tu manera, Señor. Yo a veces lo quiero decir, a veces me sale, a veces, a tu manera, Señor, y a veces lo pongo en el estado, y a los 3 días tengo una prueba y lo saco y digo, no, esa a mi manera, no, no, a mi manera nunca, 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 porque a mi manera va a salir todo mal siempre. Y el Señor sabe el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde, cosa que nosotros no entendemos, ¿no? A tu manera, no a la mía. ¿Cuánto para aprender de esta mujer? Que no tenemos demasiada información, no podemos decir muchas más cosas de ella, ¿no? La palabra no nos da ningún indicio de que Elizabeth se hubiera quejado en algún momento o hubiera sido una mujer amargada por no tener hijos, o por ejemplo como Ana, la mamá de Samuel, que estaba triste, recuerdan que siempre estaba triste porque hasta el esposo le decía, ¿por qué no comes? No te soy yo más que muchos hijos. Sin embargo, acá no nos dice nada la escritura, sino que nos muestra una mujer entera, firme, fiel, obediente, con mucha resistencia, ¿no? Y Dios premia su fidelidad, su paciencia, su perseverancia, y le regala a Juan, Juan el Bautista, alguien tan importante, iba adelante preparando el camino para el que venía, para el Señor, para el Mesías, hablando del que iba a venir. No tenemos nada en las escrituras que nos hable de que Elizabeth tenía
amistad o se veía con María. María era su prima. Recordemos que María y Elizabeth eran primas. O sea que Juan y Jesús, el Señor Jesús, eran relativamente familia. Pero no tenemos nada, pero quizás tampoco tenemos evidencia de que el Señor Jesús y Juan hubieran jugado siendo chicos, fiestas, cumpleaños. Yo no sé, yo pensaba y le decía a Roberto, no sé si le decía a Roberto o es cuando oraba, lo hablaba con el Señor, quizás en alguna de las fiestas que tantas tenían los judíos que celebraban en Jerusalén, se hubieran cruzado como familia, ¿no? Porque eran familia, eran primas ellas. Podemos suponer muchas cosas y podemos imaginar que se veían, pero nada sabemos con certeza porque la escritura no lo manifiesta. Y lo que sí sabemos con certeza es que el Señor Jesús y Juan se encuentran a los 30 años, ¿m? Cuando se va a bautizar el Señor Jesús. Ahora, quizás Elizabeth en estos 30 años alguna vez lo vio a Jesús. Yo quiero creer que sí, que alguna vez lo vio a su primo segundo, no sé qué sería el Señor Jesús de Elizabeth, pero no pueden estar 30 años separadas, pero no, eso es especular sobre algo que la Biblia no nos dice, uno lo puede imaginar, ¿no? Quizás cuando fue el bautismo del Señor, ella era más anciana o quizás ya hubiera muerto, no lo podemos saber tampoco. Pero lo que sabemos es que fue la primera en sentir la presencia del Señor. No hablamos de María, porque María es todo, y no voy a hablar de María porque yo ya hablé con ustedes, creo que de María en algún momento, o no lo recuerdo, pero bueno, sé que alguien va a hablar. María obviamente que sintió todo, pero esta fue la mujer que estuvo más cerca que nadie, primeramente, ¿no? Eso lo podemos saber. Estuvo muy cerca cuando Juan saltó de alegría, cuando María estaba cerca de ella y la saludó. Justa, una mujer justa. ¿Qué es ser justos? ¿Cómo se mide la justicia? ¿Mm? El Señor nos pide que seamos justos, y a veces sentimos que hay gente que no es justa con nosotros. Pero el Señor nos pide que hagamos justicia. ¿Y qué es para ustedes hacer justicia? Es preguntarse, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en este momento con esta persona que no está haciendo justicia conmigo? Ella era justa. No había nada que reprocharle. Irreprensible. Qué palabra hermosa. Irreprensible. Ejemplo de mujer. Obediente. Irreprensible. Justa. Fiel. Y con una fe inquebrantable. Yo me atrevo a imaginar, eh, más fiel de lo que fue no podía ser, ¿no? Pero lo que habrá sentido cuando ella quedó embarazada, siendo una mujer ya grande, ¿no? De que Dios le respondiera, porque cuántas veces, como decía, habrá orado por un hijo ante algo que quizás no iba a tener respuestas desde el cielo, porque era casi difícil que una mujer de 50 o 60 años pudiera tener un hijo. Sin embargo, el Señor la premia con esto. No sabemos más nada de Elizabeth. Podemos quedarnos con estas cosas que leemos en estos poquitos versículos de ella, ¿no? Repetimos que era justa, que era irreprensible, que no había nada que reprochar. Se los recuerdo porque a mí me encanta y yo digo, ay, en mí hay tantas cosas reprochables, yo misma me las reprocho, ¿no? ¿Quién pudiera llegar a hacer estas cosas? Y una fe inquebrantable, que nada pudiera quebrar nuestra fe. La prueba, sea la que fuere, que nuestra fe crezca a través de la prueba. Porque tenemos dos opciones ante la prueba. Tenemos dos opciones ante el dolor, ante la circunstancia que nos toque. Empezar a lamentarnos y sentirnos unas miserables y tristes, o invertir eso lo que nos está pasando en el Señor y crecer en el conocimiento de Él. Y decirle, con esto no puedo, agarralo vos. Tomalo vos, Señor, porque yo con esto no puedo. Y cuando podemos entregarle las cosas al Señor, todo cambia, todo cambia. Preciosa mujer de Dios, Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, madre de Juan el Bautista. Pero hubo otras mujeres
No voy a espolear nada, quédense tranquilas, pero hubo otras mujeres que estuvieron cerca de Jesús también, ¿no? Muchas. Yo solo voy a nombrar algunas para dejarles tarea para todas las que vienen atrás a hablar de las mujeres que sirvieron y que siguieron al Señor Jesús. Por ejemplo, si uno va a Lucas 8:23, oh, perdón, no 8:23, no, 8:8, del 1 al 3, nos dice, Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Quizás estas mujeres nunca las tomamos en cuenta. Quizás nunca nos dimos cuenta de estas tres mujeres. Sí, a María Magdalena la conocemos muy bien, tenemos muchísimo para hablar de María Magdalena. Pero, por ejemplo, pensando en las otras dos mujeres que quizás no hemos tomado en cuenta, fueron muy importantes en el ministerio del Señor. Porque, por ejemplo, Juana, que es la esposa de Chuza, que era el intendente de Herodes Antipa, vivía en la corte de Herodes Antipa y era de muy buena posición. Ella conoce a Jesús, ella ama a Jesús y comienza a seguirle. Y empieza a ayudar al ministerio de Jesús con sus bienes. Precioso. Susana era amiga, esto lo leí en un libro, no lo saqué de la Biblia, pero Susana también era una amiga de Juana, que también vivía en la corte de Herodes, no sé qué papel tenía, no lo puedo decir, ¿no? Pero que también tenía muy buena posición y ayudaba al ministerio del Señor Jesús. Y eh, yo me imagino que, a ver, ¿cómo ayudaban? Compraban comida, por ahí le daban la plata a Judas que la guardara en la bolsa y se encargaban de comprar la comida, le ayudaban a lavar, no sé, no quiero decir cosas que ustedes después quieran decir cuando les toque hablar de alguna de las mujeres, ¿no? Preparaban para todos los viajes que tenía el grupo de los 12 y como siempre, como hemos leído allí en Lucas, había mujeres acompañando al grupo de los 12 cerca de Jesús, haciendo lo que tenían que hacer, pero muy cerca de Jesús. De María Magdalena, ¿qué sabemos? Poquito, pero se lo dejo para ustedes después. Sí sabemos que el Señor la había sanado de espíritus malignos. Ella lo conoció, la sanó, lo amó y lo siguió. Y miren que lo siguió con tal devoción. Ella también he leído que era una persona, era hija de un general y tenía mucho dinero también. Ella también colaboraba en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero fíjense en qué maravilla, ¿no? Porque esta mujer, María Magdalena, de la cual estamos hablando, fue la primera en ver al Señor resucitado. Eso lo pueden ver en Marcos 16:9. Esta María Magdalena, que el Señor le sacó los demonios y que colaboraba en el ministerio con sus bienes, fue la primera en ver al Señor resucitado. No solo estaban cerca, le seguían, le servían con sus bienes. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Servir y apoyar en la obra de Dios. Quizás no tenemos dinero para apoyar, pero quizás tenemos una voz para poder hablar del Señor, una casa para poder abrir y servir personas, repartir algún folleto, de alguna manera. Cada una servir en la obra de Jesucristo y de Dios con lo que tengamos, con lo que podamos, con lo que sea. Eso es maravilloso, ¿no? Según con lo que podamos. Otra mujer que pensé que estuvo cerca de Jesús, no se asusten, no voy a hablar de las mujeres todas, es María de Betania. Me encanta pensar en María de Betania. Ella hizo algo maravilloso que todas conocemos, lo van a hablar después ustedes. Y en ese momento estuvo tan cerca de Jesús, como pocas mujeres, porque lo que María hizo fue corazón a corazón. Ella y Jesús, es como que no había más nadie alrededor, ¿no? Cercanía total, adoración única,
se arrodilló, echó el perfume, se soltó el pelo. Perfume de nardo, bueno, no vamos a dejar para que lo digan después, quizás guardado para una ocasión especial. Sí, lo que leí es que María era la menor, Marta la mayor y Lázaro era el del medio, y parece ser, según algunos comentaristas, que ese perfume de nardo puro se lo había regalado Marta para el día de su boda. Y María lo guardaba para una ocasión especial. Y esta le pareció a María la ocasión más especial de su vida. Usar eso que ella tenía, lo más precioso, para ungir al Señor, ¿no? Cabello suelto, poquitas cosas digo nomás, no se asusten. Algo inusual en la época, saben que no podían tener las mujeres el cabello suelto delante de varones porque era provocación según ellos. Sin embargo, ella adoró y con esos pies secó. ¿Y dónde quedó el perfume de nardo puro? En el cabello de María. Y después cuando ustedes lo vean, si es que lo van a ver, dice que la casa se llenó del olor, porque su cabello estaba impregnado. Mujeres que estuvieron cerca de Jesús. Qué ejemplo, ¿no? Vivir cerca, muy cerca, Señor, de ti, ¿no? Cuando uno vive así tan cerquita del Señor Jesús, tan cerquita, el Señor te da una nueva visión renovada. Pues no puedes vivir 1 o 2 días toda constantemente leyendo, orando, viendo películas cristianas, escuchando música, y después pasás 5 o 6 días, no sé, ya lo hiciste, te sentís que estás plena, que estás bien. No, 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 no. Andar conscientes de su presencia. Si mirás para arriba está Él, si mirás para el costado está Él, si mirás para acá está Él, si mirás para abajo está Él, porque Él nos rodea con su amor. Él está con nosotros todo el tiempo. Y si nosotras vivimos conscientes de su presencia, de que está pegadito a nosotros, muchas veces no vamos a abrir la boca para decir cosas que no edifican o cosas que hacen mal. Por eso la cercanía con Jesús nos hace bien, nos limpia, nos purifica, nos ayuda a ser mejores. María de Betania estuvo cerca de Jesús y nosotras deberíamos aprender a vivir conscientes de su presencia. Otra mujer que se acercó a Jesús sin saber quién era Él. Ella no sabía. Solo fue a un pozo a sacar agua. Y allí estaba el Señor, dice que cansado del camino, los discípulos habían ido a comprar comida, sentado, y se encuentra esta mujer con el Señor y está cerca del Señor Jesús. Y sabes una cosa, cuando uno está cerca de Jesús, pasan cosas. Pasan cosas importantes, pasan cosas en tu interior, pasan cosas espirituales, pasan cosas en tu casa, pasan cosas con tus hijos, porque todo alcanza, pero es la cercanía con el Señor. Ella llegó por agua, un poco de agua que le quitaría sed por un rato. Y el Señor le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ella emocionada, con toda la necesidad que tenía esta mujer, ustedes ya conocen el relato y lo van a ver seguramente, todo el relato, que es maravilloso estudiar a la mujer samaritana, hay tanto para sacar allí. Ella tenía tanta necesidad que le dijo, dame de esa agua, Señor, dame de esa agua. Y dice que bueno, que ella fue transformada, dejó el cántaro, corrió hacia donde estaba el pueblo de los samaritanos. Dice que muchos creyeron en él. Algunos dicen que es la primera misionera, ¿no? Porque corrió a dar las buenas nuevas. Pero bueno, muchos creyeron en él, porque él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Es una canción que cantamos tan preciosa, ¿no? Y quiero terminar, para no cansarlas demasiado, con una mujer que nos dice que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Estamos hablando de Ana, la profetisa. Lucas 2:36. Ella no anduvo con Jesús. Ella no le acompañó en su ministerio. Ella no pudo servirle. Pero esta mujer de edad muy avanzada, imagino que si la otra tenía 50 o 60, ella tenía más de 90,
tuvo el privilegio de conocer al Señor Jesús de bebé y estar cerca, hasta quizás lo acarició. Tenía 8 días cuando María y José llevaron a Jesús al templo para el ritual de la circuncisión. Y allí estaba Ana, y lo pudo conocer. Y ella había servido al Señor desde su juventud. Y ahí estuvo muy cerca y pudo ver a su Salvador. Pero miren qué hermoso, ¿no? Lo pudo ver antes de morir. No, no convivió con él. El 38 dice que el versículo del 2:38 nos dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Que hablaba del niño a todos. ¿Cuánto hablamos de Jesús, hermanas? Ella le hablaba a todos. A veces nos da vergüenza, a veces nos callamos. A mí me pasaba antes, no ahora, ¿no? Pero antes, cuando aún mi fe creo que no era tan madura, yo veía a alguien con un crucifijo, con un Cristo y no le daba un folleto. Porque dije, no, no, decía, no me lo va a aceptar, es de otra religión, no lo va a querer. No. Era inmadura mi fe, ¿no? Hoy me atrevo a hablarle a cualquier persona. Ella le hablaba a todos y dice que pasaba de día y de noche todo el tiempo con ayuno sirviendo en el templo. Hermanas, está buenísimo ir a la iglesia, está buenísimo tener reuniones, hacer conferencias, está buenísimo. Pero el Señor Jesús dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que hablar, tenemos que salir, tenemos que contar, porque no basta con que estemos en la iglesia todo el tiempo aprendiendo, eso es importante, pero es afuera, donde está el peligro es afuera, y ahí es donde nosotras tenemos que estar hablando de ese niño, que es el Señor Jesús maravilloso, a todos. Hemos visto el nombre de 7 mujeres que de una u otra manera estuvieron muy cerca de Jesús. Ustedes ya van a ver que algunas sirvieron, algunas le siguieron, pero sus vidas, lo más importante es que de todas estas que hemos visto, todas sus vidas fueron transformadas. Todas creyeron que Jesús era el Mesías. Es que ¿sabés lo que pasa? Cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas, llega de una manera tan estridente, a veces como un silbo apacible, yo sé que es así, pero en otros casos llega de una manera fuerte a nuestras vidas y todo cambia. Y es allí donde comenzamos a ver la vida de otra manera, a tener otros valores, a elegir otras cosas, a mirar otros programas, ponerle, no sé, hablar de otra manera, cambia nuestro vocabulario, porque Él irrumpió en nuestras vidas con poder, con ganas de cambiar nuestras vidas. Nos alumbra el camino. Pasa que algunas veces somos como los dos del camino de Maús, que Él está a nuestro lado y las circunstancias que estamos viviendo nos distraen de tal manera que no nos damos cuenta que Jesús está pegadito a nosotros. Y es por eso que ahí nos angustiamos, es por eso que la prueba nos puede, es por eso que quizás lloramos, nos entristecemos, porque no nos damos cuenta, porque estamos poniendo la mirada en otro lado. Porque cuando Pedro miró a Jesús, pudo caminar arriba del agua. Pero cuando se asustó por lo que pasaba alrededor y sacó la vista del maestro, ¿qué pasó? Se hundió. Ahora, ¿es fácil mantener? Yo sé que no es fácil. ¿Que hay que intentarlo? Sí, por supuesto que hay que intentarlo, porque es la única manera que podríamos aprobar las pruebas que el Señor permite, ¿no? A veces decimos, voy a hacer esto y después me voy a estar un rato con el Señor, no, voy a terminar esto y después me voy y estoy con el Señor. Y así pasan los minutos, pasan las horas y no nos damos cuenta y ponemos a Jesús en lista de espera, buscando qué ratito del día tenemos para dejar todo y sentarnos a estar a los pies de Jesús, como María. Porque lo ponemos en lista de espera, porque hacemos todo lo que es urgente, pero lo importante quizás, y ya es muy trillado, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado, lo vamos dejando para después. Y sabes qué, posponer nuestro encuentro con el Señor retrasa nuestro andar espiritual siempre, siempre. Eh, Solo muy cerca de Él vamos a poder estar seguras. Solo cerca de Él vamos a poder escucharle.
Solo cerca de Él nunca nos vamos a sentir solas. Y termino con lo que cantamos hoy, ¿no? Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, creo en tu gracia que puede salvar. Amén, hermano.